a todas las empresas que son parte de esta mesa de economía circular y ciudades sostenibles que estamos promoviendo desde el Pacto Global. Y un saludo muy especial a nuestros queridos colegas hermanos de Colombia. Como mencionaba hace un momento, nos sentimos muy profundamente apenados por lo que ha sucedido y toda nuestra solidaridad con ustedes. Esperemos que este mal momento pueda ser manejado de la mejor forma y bueno, nunca olviden que nuestro país, que Bolivia, los bolivianos siempre apoyando y teniéndolos en el corazón. Más allá de eso, ahí damos la bienvenida a este segundo ciclo de webinars que estamos realizando desde la mesa, unos webinars muy enfocados en conocer historias de éxito en la región, de cómo se han ido compartiendo estas hojas de ruta en políticas nacionales en torno a lo que es economía circular, dado el caso que nuestro país está en este proceso. Entonces, nos va a servir a nosotros de muchísima ayuda, de tener muchísima visión de cómo han experimentado todo este proceso y nos va a servir a nosotros a nivel mesa de Pacto Global para seguir trabajando en lo que hemos estado haciendo, de poder tener cierta información de parte de las empresas para poder contribuir a esta política nacional. Entonces, sin dar un mayor preámbulo, agradecerle muchísimo a Víctor Malagón, el director ejecutivo de la Red de Colombia. Querido Víctor, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, a tu equipo, a Vivian, a los colegas del Ministerio de Medio Ambiente, a Slendy, muchísimas gracias por su tiempo. Y nuevamente reitero este sentido de solidaridad que está muy presente. Así que les doy la palabra. Gracias, querido Víctor, para que puedan seguir continuando. Muchas gracias a ti, querida Lucía, y un saludo muy especial a todos los presentes. Muchas gracias a la Red de Bolivia y al Pacto Global y a su equipo, querida Lucía, querido Fabián, y a todos los que con tanto cariño propusieron y diseñaron esta estrategia de colaboración. Y como bien lo dices, Lucía, para nosotros, para Colombia y para América Latina hoy es un día dedicado a la solidaridad. Y esto que pasa hoy aquí también es una muestra de solidaridad, porque es la construcción conjunta y colectiva de dos redes hermanas, la red del Pacto Global de Colombia y la red del Pacto Global de Bolivia, pensando en el futuro del desarrollo sostenible, pensando en un tema que nos mueve a todos y son las tendencias de la economía circular, aprendiendo mutuamente de las experiencias de ambos países y hoy de la mano de una de las autoridades más importantes en nuestro país, a quien quiero agradecer. Nos honra con su presencia Slendy Díaz Méndez. Muchas gracias, querida Slendy, por estar con nosotros de nuestro Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. No sin antes hacer, si ustedes me lo permiten, tres menciones muy específicas. La primera, uno de los objetivos de nuestro pacto global a nivel del mundo, de aquí al año 2030, es seguir siendo los catalizadores de la acción colectiva. Y eso significa sumar los esfuerzos de la academia, de la empresa, del Estado, de la sociedad civil y por supuesto de nuestras redes hermanas en América Latina. Tiene un sentido muy importante para nosotros esta colaboración de trabajo con Bolivia y queremos seguir haciéndolo y animo a que sigamos haciéndolo. Un segundo elemento, y no es menor la presencia de Slendy, dada también el liderazgo que ha ejercido Colombia desde la emisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su seguimiento, su apropiación desde la política pública y, por supuesto, su pertinencia en la generación de valor para distintas comunidades. Y por eso también es muy importante la presencia de Slendy hoy y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Y lo tercero, los invito a que esta reflexión de hoy que hacemos con tanto cariño, con tanto esfuerzo, con tanta convicción alrededor de la economía circular, sea también un homenaje para miles de familias colombianas que hoy sufren y que están recibiendo el apoyo de toda la sociedad civil en su conjunto. El sistema de Naciones Unidas en Colombia, con el respaldo de la Secretaría General, dentro del cual actúa de manera permanente nuestro pacto global y nuestra red local, han asumido desde el primer momento el liderazgo en los procesos de solidaridad, de acompañamiento, de búsqueda, de movilización de recursos y los mantendremos también informados porque sé, querida Lucía y queridos amigos, que ustedes están con nosotros en esta tragedia, que esta reflexión de hoy sea también un homenaje
para esas familias colombianas que hoy sufren. Les agradezco muy especialmente a Vivian, a Fabián y a todo el equipo por convocarnos alrededor de esta reflexión y le entrego la palabra a Fabián para presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Víctor. Muchas gracias, Lucía, por las palabras de bienvenida. Es un verdadero gusto presentar a continuación a nuestra expositora del día de hoy. Hoy nos acompaña Slendi Díaz, ingeniera civil con estudios en gerencia de proyectos y alta dirección. Slendi cuenta con 12 años de experiencia en economía circular, especialmente en el diseño e implementación de modelos de negocios circulares, así como en el ámbito académico y en el desarrollo de estrategias y políticas públicas relacionadas con economía circular. Actualmente, Slendi se desempeña como líder en economía circular del Grupo de Producción y Consumo Responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Damos inicio a nuestro webinar y cedemos la palabra, querida Slendi, el espacio es todo tuyo. Bueno, muy buenos días para todos. Extiendo un cálido saludo a Lucía, a Víctor, a ti Fabián, a Vivian. Han sido muy generosos con sus palabras. Siento que uno siempre debe tener presente cuál es su aporte al planeta. Nosotros vinimos al planeta a algo más que consumir recursos y pasar de largo. Entonces, uno debe buscar su propósito. Y estas situaciones tan duras como las que vivimos en este momento, pues lo que nos deben llevar es como a la reflexión de qué puedo hacer, qué puedo hacer yo y desde lo que yo sé hacer, pues qué está a mi alcance hacer. Y por supuesto, hacerlo, no quedarse uno solo como en pobrecitas estas personas, sino cómo puedo yo sumar algo que aporte. Entonces, desde esto que vamos a hablar, les queremos compartir eh, nuestro aprendizaje, nuestro trabajo, que ha sido un trabajo muy apasionado, un trabajo a pulso. Con Vivian nos conocemos de vieja data porque Vivian conoce mucho recorrido de lo que llevo en economía circular y hemos coincidido en muchos espacios y gracias a ti también por la invitación. Y Miriam también hemos coincidido en otros espacios. Entonces, les digo, han sido muy generosos y me dio un poco de pena. Lo vamos a compartir con humildad, con cariño, para que ustedes puedan tomar inspiración y revisen del trabajo que hemos venido haciendo en Colombia, qué les resuena, qué es de interés para ustedes. Y como tú lo dijiste, Víctor, Colombia es un país que ha sido líder en políticas ambientales. Entonces, pues estamos parados en hombros de gigante y yo desde lo que sé y desde mi pasión lo que he hecho es sumar y aportar, pero se viene haciendo un trabajo muy importante de atrás. Entonces, bueno, vamos a empezar a compartir. Ahora sí, entrando en materia, y si nos da el tiempo, hacemos un espacio que creo que vale la pena generar un espacio para unas preguntas al final de esta intervención para que podamos de pronto aclarar aspectos o profundizar en aspectos que ustedes consideren relevantes. Si puedo empezar a compartirles mi pantalla. Ya la estamos viendo, ¿cierto? Sí, ahora sí. Sí. Listo. Entonces, ya iniciamos. Nosotros hoy estamos hablando de hoja de ruta Colombia Circular y puede surgir el primer interrogante. ¿Qué pasó con la ENEC? Nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Economía Circular desde el año 2019, pero esto se tuvo que actualizar y ya les contamos por qué. Antes de comenzar, voy a minimizar esto para que se pueda ver mejor. Quiero también hacerles extensivo un saludo de parte de Luis Fernando. Precisamente es nuestro coordinador de producción y consumo. Él nos quería acompañar, pero no fue posible. Entonces, le hace esa extensiva un saludo muy especial.
de parte del Ministerio de Ambiente. La primera diferencia de esta hoja de ruta Colombia Circular con la Estrategia Nacional de Economía Circular ENEC es que se crece la foto. Cuando se publicó la ENEC, era un instrumento desarrollado por Minambiente con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Acá la foto crece. Ahora entra el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda, MinCiencias, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud. Se fortalece el apoyo institucional. Entonces, esto es como la primera precisión que quiero hacer. Colombia lanzó su Estrategia Nacional de Economía Circular 2019. ¿A partir de qué la lanzó? ¿Cómo la lanzó? Se hizo un estudio nacional precisamente para medir el potencial del país entre 2017 y 2018. Y esto generó los fundamentos técnicos con los cuales se estructuró la Estrategia Nacional de Economía Circular. Resultado de ese análisis del metabolismo nacional, se priorizaron unos flujos. Son las líneas de acción priorizadas del instrumento. ¿Cuáles son estos flujos? Materiales industriales y productos de consumo masivo, envases y empaques, biomasa, materiales de construcción, fuentes y flujos de energía y el flujo de agua. Esos 6 flujos, con base en ese momento, la foto a 2019 eran prioritarios. Hay mucho potencial y también había mucha necesidad de incrementar la circularidad. Y así nació nuestra estrategia publicada en 2019. Yo llegué al ministerio en 2024 y era una pregunta en todos los espacios, todas las personas. ¿Qué pasó con la ENEC? ¿La ENEC murió? ¿Qué pasó? Entonces, respondiendo a esa pregunta, pues vamos a contestar esta pregunta de manera seria y responsable. Entonces, hicimos un ejercicio muy interesante que es la evaluación de término medio. Ya se las cuento. Entonces, como les decía, estamos en hombros de gigante. Tenemos acá todos los antecedentes normativos en pantalla. Esperen que estoy tratando de quitar esto para que se vea mejor. Listo, ya lo pude subir. Todos los antecedentes normativos. ¿Qué tenemos? Entonces, miren que acá está. Quiero activar ya lo encontré, el láser pointer. Listo. Aquí está la Estrategia Nacional de Economía Circular en el año 2019. Pero todo lo que está hacia arriba son antecedentes que ya existían antes. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia ya existían todos los mecanismos de responsabilidad extendida al productor antes de expedir la ENEC. Ya teníamos REP para envases y empaques, llantas, plaguicidas, bombillas, computadores y periféricos, pilas y acumuladores, baterías ácido plomo, medicamentos vencidos. Teníamos ya unas políticas que nos venían dando línea para esto. Una política de producción más limpia de 1997 que le dio origen a la de producción y consumo sostenible en el año 2010. Y esa de producción y consumo sostenible de 2010 dio origen a la política de crecimiento verde. Y la de crecimiento verde tiene 2 hijos, el Plan Nacional de Negocios Verdes y la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, ahí pues, es como la raíz de lo que ha dado origen a nuestra estrategia. Pero además teníamos otros instrumentos. La resolución 472, que es de residuos de construcción y demolición, no es un REP, pero es una corriente regulada de residuos. Y adicionalmente, pues son los tratados internacionales que ya estaban firmados, ¿cierto? Desde antes, pues tú mencionaste, Víctor, la Agenda 2030, el Convenio de Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, la Convención contra la Desertificación y el Comité de Negociación Internacional por Plásticos. Entonces, cuando llegó la ENEC, todo esto ya existía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que una de las parte de la respuesta, y bueno, ¿qué pasó después de la ENEC? Siguió madurando ese marco normativo. Entonces, tenemos una política para economía circular en agua potable y residual, que también dio origen a una resolución de reuso y recirculación de aguas residuales. Cuando uno habla de economía circular, la gente tiende a remitirse inmediatamente a los residuos. Y economía circular no residuos. Los residuos son la consecuencia de la no circularidad. Uno mira un excedente
como un potencial material secundario o un nutriente o un insumo. Pero no solo es el flujo de materiales, también están el agua y la energía. Entonces, miren qué importante que aquí de manera contundente tenemos procesos, economía circular en el flujo del agua. Y también tenemos la ley 1715 que existía antes de la ANEC de eficiencia energética. El flujo de energía también es importante. Entonces, esto lo primero, economía circular, hay que verlo como materiales, agua, energía. Las tres cosas, no solo materiales y no solo residuos, porque es mucho más que solo residuos. Está la ley de formalización minera y en el artículo 12 dice que se debe desarrollar, reglamentar una posición para hacer economía circular en minería. Entonces, esta resolución está recién expedida en Colombia porque también permite la valorización de colas y relaves mineros en yacimientos activos. Se actualizó la ley de plásticos porque teníamos el flujo en envases y empaques, ¿cierto? Se actualizó la política, se actualizaron políticas, se emitió la política de residuos peligrosos que agrupa unas categorías de red que están ahí. La ley de transición energética y el PROURE son instrumentos para la eficiencia energética y bueno, otros instrumentos. Se actualizó el plan de acción de biodiversidad eh, y también la ley de acción climática generó directrices adicionales. Y considerando estos instrumentos complementarios, ahora sí llegamos a la hoja de ruta Colombia Circular. Entonces, como lo ven, también las políticas públicas y los instrumentos pues vienen de la mano. Emitir la política no va a garantizar que ya se haga economía circular, ¿cierto? Pero es un paso muy importante porque es un mensaje claro, porque está diciendo, esto es una posición país. Entonces eso manda un mensaje de confianza y un mensaje de urgencia a todo el territorio nacional. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, esa estrategia de economía circular tiene tres frentes de acción. No se puede dejar ni solo a escala territorial gubernamental ni solo a escala ciudadano. Hay que pensar en las tres dimensiones. Entonces, los frentes de acción que establece la estrategia, si están a nivel macro, los entes territoriales, la nación, ¿qué se debe priorizar a esa escala? Pues la equidad social, la prosperidad económica, por supuesto, el uso eficiente y la conservación de los recursos naturales. A nivel intermedio, pues tenemos las cadenas de valor, los parques industriales. Entonces, aquí a ese nivel intermedio que se promueven, pues los modelos de negocios circulares, porque pues esa economía circular tiene que conversar con la economía, los procesos de simbiosis industrial, los mecanismos REP de los que ya hablamos y el consumo sostenible. Y a nivel micro ya tenemos pues las empresas, las pymes, las MIPYME, los productores y nosotros como ciudadanos que somos consumidores. La apuesta es por optimizar los recursos, que se fomente más el ecodiseño y uno de los modelos de negocios circulares, que es la servitización, también revisar dónde se pueden reemplazar productos por servicios. La transformación digital ha ayudado un poco a acelerar ese proceso. Entonces les decía que nos preguntaban qué pasó con la ENEC. Entonces, ¿qué pasó con la ENEC? Hagamos el análisis y aquí está la respuesta de qué pasó con la ENEC. Hicimos una evaluación de término medio para saber cómo se desempeñó cada uno de los flujos. Entonces, materiales industriales a 2024 tuvo un desempeño del 91%, envases y empaques del 75%, biomasa del 50%. El flujo con mejor desempeño fue el de energía, agua, el de desempeño más débil. Somos un país rico en agua, pero somos ineficientes en el uso del agua. Entonces, esto nos ratifica que no es solo una cuestión de percepción, es realidad. Y materiales de construcción, el 75%. Pero también las emisiones. La economía circular, en estudios globales dicen, tiene el potencial de mitigar el 45% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En la evaluación de término medio a 2024 no se tenía el inventario de emisiones a 2023 sino a 2021. Entonces se ve como un rezago en el cumplimiento de las metas climáticas, arrojó un 10%. Está superior porque ya tenemos pues ahora sí el inventario actualizado a 2024. Pero en ese momento eso fue. Entonces miren, acá tenemos cómo se desempeñó cada uno de los flujos. Ah, perdón, me devuelvo en algo. Entonces, haciendo el análisis ponderado, no cualitativo, sino cuantitativo, identificamos que la estrategia a 2024 alcanzó el 72% de sus metas. ¿Eso es bueno o malo?
yo les digo que es muy bueno, porque la estrategia no es una ley, no es obligatoria, es voluntaria. Entonces, si tenemos una estrategia de cumplimiento voluntario que tiene algunas acciones a 2030 y que haciendo evaluación de 2019 a 2024, o sea, en 5 años de implementación, ha alcanzado la mayor parte de las metas, significa que hay mucho compromiso por el tema, mucho interés y mucho potencial. Esto lo hicimos pues basados en los indicadores que nosotros mismos tenemos establecidos en nuestra estrategia. Cabe anotar que tenemos el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, y algunos de los indicadores están en el DANE, no todos. Entonces, para los curiosos que vayan a buscar, de entrada les digo, no todos los indicadores de economía circular están en el DANE. En el DANE tenemos varios de los indicadores y de hecho pues son indicadores de calidad estadística, lo cual también es muy buen ejercicio. En el proceso de actualización de esta hoja de ruta, hicimos un trabajo colaborativo con el DANE para actualizar la batería nacional de indicadores. Se creó una cuenta nacional de economía circular, hicimos un trabajo conjunto con ellos para priorizar los que iban a quedar. mm, y nosotros también actualizamos la estrategia porque cada vez pues ganamos más robustez en esto. Este es cada uno de los flujos. Entonces, ¿por qué esos desempeños? Entonces ya les cuento. Materiales industriales y productos de consumo masivo, un desempeño muy bueno. ¿Por qué? Porque ya vieron que todos los REP existían antes de lanzar la ENEC. Entonces, hay mucha madurez, ya hay una red consolidada de gestores, de sistemas de recolección selectiva, unas metas. Entonces, bueno, e incluso habían unas metas asociadas al protocolo de Montreal. Hay 20 toneladas de refrigerantes. Entonces, bueno, esto es materiales industriales. Envases y empaques. Cuando se publicó la ENEC, mucha necesidad y muchas fugas por estos flujos, entonces se tuvo que fortalecer y con la ley de plásticos efectivamente se fortaleció, entonces pues el desempeño fue el 75%. Las metas eran el plan de gestión de plásticos de un solo uso, se cumplió en una vigencia posterior a la esperada, pero se logró. Línea base de organización de recicladores articulados en red. Para 2024 no está a cabalidad, pero todo esto se ha fortalecido con la ley de plásticos y con el decreto basura cero, al igual que la línea base de recicladores. Y el indicador como de cabecera es el aprovechamiento de estos residuos precisamente en envases y empaques. Todo esto se actualizó también con la ley de plásticos y con la resolución 803 que es específica en envases y empaques. El flujo de materiales de construcción tiene dos metas: que hagamos aprovechamiento de los residuos de construcción y tener más metros cuadrados construidos sostenibles. La meta de los metros cuadrados sostenibles certificados se cumplió a cabalidad. Colombia es un país donde hay mucha edificación, tenemos muchos metros cuadrados certificados en todas las corrientes, en institucional, en vivienda, en comercial. Entonces, pues esto es uno de los grandes logros país y esto pues es una agenda más grande, entonces esto vale la pena destacarlo. Y los residuos de construcción, cuando salió la ENEC, teníamos una resolución, después de que salió la ENEC se actualizó con la resolución 1257, entonces las metas crecieron. Uno de los retos aquí, todo no es perfecto, es fortalecer la capacidad de medir esa información de ese flujo. Ha costado bastante. En red es más fácil porque pues hay mecanismos de reporte. En construcción, esto es un trabajo que se está desarrollando. En biomasa, también un tema importante es la gestión de la información. Es un poco difícil lograr como tener ese reporte o en parte temor, pero es importante y es necesario para tener pues todo el potencial. Somos un país agrícola como Bolivia, entonces es una actividad indispensable que se hace a lo largo del territorio nacional, pues necesitamos mejorar. Entonces las dos metas, una era incrementar el porcentaje de valorización de biomasa y otra era tener los proyectos, más proyectos en valorización de biomasa. Los proyectos se lograron principalmente hacia valorización energética y lo que queremos mejorar es la calidad, también la vigencia, la proximidad de la información de la valorización de la biomasa.
En energía, el mejor de todos los flujos. ¿Cuáles son las metas nacionales? Mejorar la eficiencia energética y eso es un plan nacional a 2000, pero entonces miren, aquí parte de por qué estaba perdiendo vigencia. Si miran, si han sido curiosos, la mayoría de acciones tenían metas 2022, 2022, 2022, o sea, caducaron. Si no se actualizaba la hoja de ruta, ese trabajo ya no hay interés en seguir midiendo, en seguir sabiendo si estamos progresando o retrocediendo. Entonces, todas estas metas fueron actualizadas. Mejorar la eficiencia energética se ha logrado. Aumentar la capacidad de generación en fuentes no convencionales de energía también se ha logrado. Tener 6.600 vehículos eléctricos registrados en el RUNTA 2022 se logró a cabalidad. Pero entonces, ¿qué pasa después de 2022? Pues toca actualizar los instrumentos o si no, nos estancamos. Aumentar el 10% de la capacidad instalada en generación con biomasa. Esta también se alcanzó y es la información de mejor calidad. Entonces ganamos capacidad instalada en biomasa residual. Pero la meta marco, la meta de cabecera es precisamente disminuir la intensidad energética país. Es un reto gigante. Esa meta no se alcanzó a cabalidad, las otras sí, por eso el desempeño general de la meta es del 97%. No estuvo tampoco tan mal, tuvo a corte 2022 se iba al 87%, que no está mal, pero pues si uno pone las metas es porque las quiere cumplir. Entonces, esto, pero, bueno, y es un corte parcial porque la meta es así, es la única meta de energía a 2030. De 5 metas, 4 ya vencieron, solo una era a 2030. Y en el agua hay varias metas nacionales. Uno, reducir el índice de pérdidas por suscriptor facturado. Esa meta no se alcanzó satisfactoriamente. Aumentar la productividad hídrica 2050. Todavía hay plazo para cumplirla, pero haciendo prorrateando a 2022 es una meta que necesita fortalecerse para que la alcancemos a cumplir. Disminuir los puntos con índice de calidad de agua malo es una meta que se revisó con mucho detalle, ahora les cuento por qué. Y aumentar el porcentaje de aguas residuales tratadas, aguas residuales urbanas. Esa meta sí se alcanzó. Y la meta principal, el indicador de cabecera, pues es aumentar la productividad hídrica. Pero esa era a 2022, entonces pues caducó. Este fue nuestro ejercicio, esto para contarles que se ha hecho un ejercicio con mucho rigor técnico para precisamente responder a ese clamor y a ese interés de la mejor manera posible. Entonces, esta hoja de ruta Colombia Circular tiene un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo? Construir sobre lo construido. Se ha venido haciendo un trabajo país, se han logrado cosas. Bueno, aprovechemos todo ese talento, todo ese potencial y todo ese interés para fortalecerlo, para seguir generando impactos positivos. Entonces, continuar con circularidad, pero generar profundidad técnica. Cuando se lanzó la ENEC, una de las acciones era la pedagogía. En 2019, ¿qué es economía circular? Enséñele a la gente. El término no era tan familiar. Hoy lo es muchísimo, pero en 2019 no lo era. Y parte de esa correlación directa, ay, sí, usted hace economía circular, sí, mira, ya está el punto ecológico, es un entendimiento insuficiente del concepto. Entonces, precisamente al actualizar el instrumento, podemos profundizar técnicamente. Siempre se tiene que seguir haciendo educación y pedagogía en economía circular y recordación, pero ya podemos proponer acciones más ambiciosas. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Esta hoja de ruta de economía circular es un anexo a la política de producción y consumo responsable que también estamos formulando, entonces, para llevar también la economía circular a escala política pública. Y algo muy importante, uno de los principales objetivos también es que no existe economía circular sin consumo responsable. Entonces, hay mucha reacción, mucha respuesta por parte de la empresa, el productor, la industria, pero todavía no tenemos una masa crítica de consumidores responsables. Entonces, hay que trabajar en las dos direcciones. Enseñarle a la gente que sí es economía circular, que no, y que la gente valore los productos porque a veces pueden
aparentemente ser más costosos, si lo miramos a largo plazo puede que no, pero a veces hay unas barreras de mercado importantes. Entonces esto, que se incremente el nivel de adopción de soluciones circulares, tecnológicas, que se siga generando capacidades a todos los niveles, Estado, empresa, estudiantes, academia, a todos los niveles, y que se amplíe el ámbito de aplicación, que cada vez veamos más oportunidades de circularidad. Y otro de los objetivos que ya lo van a ver es integrar las agendas. Yo comparto con muchos expertos en muchos escenarios académicos, nacionales e internacionales. Entonces, tiende a pasar que uno dice, este tema, eso es cambio climático, este tema, regeneración, no, eso es biodiversidad, no, esto es economía circular, una fragmentación temática, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ver cómo las acciones convergen, cómo una acción de restauración puede ser economía circular, pero también contribuye a la conservación de la biodiversidad y a las metas climáticas. Entonces, en este instrumento lo logramos. Entonces, la estructura de Colombia Circular, seguimos hablando en el lenguaje de flujos, al igual que en la ENEC, no tiene sentido no hacerlo. Y seguimos teniendo unos medios de implementación y unos mecanismos habilitantes. En los flujos, principal cambio. En la ENEC vimos que existía el flujo en envases y empaques y aquí ya no lo vemos. ¿Será que salió de la hoja de ruta? No salió. Es que envases y empaques es un REP. Entonces entra al flujo de REP que ahora se llama REP y materiales industriales. Pero el flujo de agua es intocable, indispensable, indiscutible. Flujo de energía es indiscutible, biomasa también. Teníamos materiales de construcción. ¿Y qué pasa entonces con la infraestructura? Estaba por fuera de la ENEC. Entonces ahora tenemos materiales de construcción e infraestructura. ¿Por qué? Porque la infraestructura, los megaproyectos son grandes consumidores, también hay grandes impactos ambientales y tienen que ser parte de la economía circular. Y abrimos espacio para un nuevo flujo que creo que a ustedes desde Bolivia les va a llamar la atención, que es el flujo de los minerales. En materiales de construcción tenemos una parte de los minerales, pero la otra mitad de los minerales estaban por fuera de la economía circular. Aquí están. Cada uno de ellos tiene unas metas e indicadores asociados. Tenemos unos medios de implementación y unos mecanismos habilitantes. En los medios de implementación tenemos precisamente esta correlación con las agendas de cambio climático y de biodiversidad que les indicaba. Y aquí vemos uno de los cambios. En responsabilidad extendida al productor y materiales industriales están todos los mecanismos que vimos. Con la actualización normativa, con la política de RAE, se agruparon los que antes estaban sueltos. Entonces, miren, aquí en RAE, como una corriente de responsabilidad extendida al productor, quedaron agrupados pilas y acumuladores, baterías, computadores periféricos, bombillos, siguen siendo pero agrupados dentro de una categoría. Y tenemos envases de plaguicidas, medicamentos vencidos y aceites lubricantes agrupados en RESPEL, pero siguen siendo todos REP con envases y empaques. Pero identificamos la necesidad de crear un nuevo REP. Esto lo estamos haciendo este año. ¿Por qué? Porque Colombia es un país que produce textiles, un país donde la confección es una actividad muy importante y se necesita crear un nuevo REP precisamente para textiles. Lo estamos desarrollando, estudiando, precisamente para identificar acciones de fortalecimiento, no un REP restrictivo, sino al revés, un REP que fortalezca, consolide esta importante actividad económica y que además nos prepare para atender las tendencias de los mercados internacionales. Todos los días salen noticias de la normatividad europea que prohibió la destrucción de las prendas no comercializadas y vienen más. Entonces, si no abordamos esta conversación ya, vamos a perder competitividad frente a mercados internacionales y en Colombia esto es también un renglón importante en exportaciones, en aporte al Producto Interno Bruto, en empleos y estos empleos también muchas mujeres presentes aquí. Ya voy a ir cerrando porque me emocioné. Miren, tenemos entonces en materiales industriales y REP una meta importante, incrementar esta valorización, este aprovechamiento, fortalecer REP y minimizar las fugas. En REP, pues principalmente fugas de corrientes de residuos industriales. En el flujo del agua, principalmente, ya se los dije, elevar la productividad hídrica. Ser ricos en agua, pero usarla eficientemente, reducir las cargas contaminantes que llegan pues a través de los vertimientos y por supuesto mejorar la calidad del agua.
En la energía, incrementar la eficiencia energética. Hay unas apuestas nacionales, diversificar esta matriz energética y, por supuesto, ayudar a descarbonizar esa matriz energética, reducir esas emisiones. En biomasa, incrementar el aprovechamiento de biomasa residual, porque hay mucha biomasa residual que no se valoriza y pues ahí las tecnologías están todas inventadas. Que pues se podamos sustituir carbón por biomasa y mejorar las prácticas en la gestión de biomasa. Ahí también tenemos mucha capacidad de innovación a través de la bioeconomía. En construcción e infraestructura, que se incremente la innovación. Hay gran consumo de materiales, no hay tanta oferta de materiales innovadores secundarios de calidad para atender ese mercado, mejorar el desempeño ambiental del sector y que se usen mayor cantidad de materiales secundarios. No se está introduciendo al mercado todo el potencial que hay para materiales secundarios. En minerales, Colombia es un país que tiene títulos mineros a lo largo de todo el país. ¿Qué necesitamos? Elevar la formalidad del sector. Ahí vieron que teníamos la ley 2250. El principal daño ambiental es la minería informal, porque precisamente no tiene desempeño ambiental, estándares, control, causa daños en el suelo, el agua, el paisaje, por supuesto la salud humana. Entonces, y también reducir las cargas contaminantes e incrementar la eficiencia de estos yacimientos. Miren el mapa de Colombia y ahí tenemos los títulos mineros. No hay ningún departamento donde no hayan títulos mineros, está en todo el territorio nacional. Y aún si lográramos recuperar e introducir todos los materiales secundarios y hacer minería urbana y a través de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no abastece la totalidad de la demanda. Siendo sinceros, se sigue necesitando minería, pero se puede hacer de una mejor forma. Y aquí ven la importancia de poder haber podido crear este flujo, porque en materiales de construcción hay grandes cantidades de minerales, pero los demás minerales están por fuera de la economía circular. Las apuestas es que haga formalización minera, que se reduzcan las cargas. Entonces, aquí, de manera general, por ejemplo, vemos el flujo de minerales que tiene unas metas, unos indicadores y unos aliados. ¿Con quién vamos a trabajar para cumplirlo? ¿Cuáles son los indicadores que vamos a tener y cuáles son nuestras metas? Yo creo que aquí voy a cerrar. Solo les cuento sobre esto y para que podamos generar un espacio de preguntas. Este es el modelo de gestión circular de residuos, aplicando la jerarquía internacional, cómo se deben gestionar. Y aquí sí me detengo para contarles que hicimos la integración. Creo que somos la primera hoja de ruta en el mundo que integra las metas de biodiversidad. Están explícitamente enunciadas cómo Colombia Circular se integra con metas específicas del Plan de Acción de Biodiversidad y quedó incluido en el séptimo Reporte Nacional de Biodiversidad que ya se publicó. ¿Cómo la economía circular contribuye a la biodiversidad? A través del ecodiseño, todas las estrategias de extensión de vida útil, todos los modelos regenerativos, porque el tercer pilar de la economía circular es la regeneración, y el más importante de todos, creo, la extracción evitada de recursos. ¿Cómo protegemos la biodiversidad? Extrayendo menos, seamos más eficientes. Y en economía circular y cambio climático están integradas las agendas. Tenemos meta NS específica para economía circular, pero antes como país teníamos como, esta es la NS de economía circular y tuvimos unas mesas de trabajo con el equipo de cambio climático y dijimos, no, revisemos porque son más. Identificamos 11 metas NS que son convergentes entre la agenda de economía circular y cambio climático. Entonces voy a dejar de compartir para que podamos abrir espacio para las preguntas a las que haya lugar. Adelante. Súper, Ustedes me muchísimas pueden gracias, mirar. querida Slendy. Ahí, como mencionaba, no abrimos el espacio para preguntas que se tengan o algunos comentarios. Pueden hacerlo mediante el chat o también levantando la mano en la sesión para darles la palabra. Adelante, Claudia. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Y muchas felicidades por el gran avance que tiene allá en Colombia. Quisiera, pues, si podrías comentarme un poco más sobre el último pilar que presentaste en la última diapositiva sobre el tema de financiamiento sostenible. ¿Qué modelos, qué vehículos han utilizado para poder movilizar recursos hacia la financiación sostenible de economía circular?
Muy buena pregunta y gracias por esa pregunta. Miren, cuando uno diseña las estrategias, debe ir analizando cómo las va a financiar. Es una pregunta perfecta para complementar como las directrices técnicas, porque o si no, no va a pasar nada. Si no tenemos programas, entonces, ¿cómo se ha financiado en Colombia? Se ha financiado de muchas formas. Las políticas públicas, claro, de una vez pueden indicar que se van a gestionar. Casi siempre esto genera unos programas. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos unos programas. Esta respuesta es grandísima porque hay mucho. Hay unos programas que son de fortalecimiento, escalamiento para modelos de negocios circulares que se han hecho a través de una entidad que se llama Impulsa, Impulsa con doble N. Impulsa tiene programas específicos, pero también hay unos programas que le dan capital semilla si tengo emprendimiento para economía circular, pero también hay tasas preferenciales de financiación para la economía circular a través de Bancoldex. Pude participar en una de las mesas, entonces les decía, están buenos los programas porque yo también estaba en el sector privado, he sido emprendedora de economía circular. Entonces, les decía, en economía circular, los periodos de retorno son más largos, necesitamos financiación a más largo plazo respecto a las que ya tienen y lo hicieron y lo han ajustado y se necesitan periodos de gracia. Entonces, Bancoldex, pero no solo desde el Estado. Como economía circular ha generado tanto interés en Colombia, la banca privada de manera voluntaria ha desarrollado portafolios de financiación específicos para economía circular. Varios bancos lo están haciendo. Pero ¿cómo más puedo financiarlo? Les acabé de dar una respuesta importante. Cambio climático. La agenda de cambio climático está muy financiada. Entonces, cuando tengan proyectos que tengan convergencia entre economía circular y cambio climático, eso también es una fuente de financiación. En la CNS que les mostré, casi todas, la gente de economía circular lo conecta con mitigación, pero también conecta con acciones de adaptación. Entonces, la agenda de cambio climático es una fuente de financiación para la economía circular, al igual que la agenda de biodiversidad. Entonces, cada país tiene sus programas, sus acuerdos, sus convenios. Desde ahí pueden gestionar fondos hacia la economía circular. Cooperación internacional. También ha sido muy importante el aporte en recursos desde la cooperación internacional para proyectos de economía circular, para hacer cooperación técnica, cooperación científica, para generar programas. En Colombia, por ejemplo, hay un fondo de pago por resultados a través de cooperación alemana que las empresas que tienen resultados verificables les dan. También las secretarías en Colombia, depende el departamento, secretarías de desarrollo económico o secretarías de productividad, a través de sus programas de fortalecimiento empresarial, generan las cámaras de comercio. También tienen programas que apoyan. Hay un programa también interesante en Colombia que se llama Fábricas de Productividad, que es a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que le genera fortalecimiento técnico a las empresas a un costo muy bajo, prácticamente simbólico, y les ayuda a desarrollar, porque cuando uno va a hacer economía circular también necesita el acompañamiento técnico para hacerlo bien, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como parte de la respuesta y está un fondo importante. Por último, el Fondo Emprender del SENA. El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Ellos también tienen financiación para proyectos. Y tenemos a nivel nacional un laboratorio de economía circular con el SENA que ofrece servicios gratuitos. Entonces, los que deseen desarrollar materiales, hacer pilotos, generar, hasta tienen los computadores, son de uso gratuito. Entonces, esto también ayuda mucho a fortalecer las acciones a lo largo del territorio nacional. Entonces, bueno, sigamos con las preguntas, Claudia. No sé si ya quedamos claros si seguían Víctor Hugo y Robert. Sí, muchas gracias. Mil gracias, Bueno, Slendy, gracias, Claudia. Yo simplemente es que estoy primero admirado de la presentación que has hecho. Me emociona mucho ver y compartir con los colegas de Bolivia esta experiencia colombiana y quería hacer un énfasis precisamente en lo que estás diciendo, Slendy, para nuestros colegas de Bolivia. Nos falta mucho por avanzar, por supuesto.
pero hemos logrado en Colombia algo que creo que es muy valioso y lo mencionaba en mi intervención inicial. Como lo mostraba Slendy, este no es un tema que solamente esté manejando como un compartimento aislado el Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente, eh, de Desarrollo Sostenible y Ambiente. Es un tema que ha empezado a ser transversal y articularse con otros ministerios, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus agencias. Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Minas, ministerios como el de Salud en temas específicos. Lo que quiero decir aquí, el SENA, el Servicio de Aprendizaje, lo que quiero decir aquí es que hay una tarea invisible que tenemos que hacer de articular la labor de todas las instancias. Por supuesto, no es fácil articular la labor del Estado. Sé que en Bolivia y en Colombia no lo es. Poner a hablar al departamento de planeación con múltiples ministerios, con agencias de innovación, con agencias de educación, para que el tema de economía circular funcione no es fácil. Mucho menos lo es cuando articulamos también a los gremios empresariales. Yo debo decir también con mucho orgullo que uno de los miembros de nuestro comité directivo y fundador de Pacto Global, que es la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ha sido quizá una de las grandes promotoras de todo el modelo postconsumo que desarrolla el ejercicio de economía circular, eh, de responsabilidad extendida de los productores, pero con convicción, no solamente como una cumplimiento o un check de la legislación. Entonces, quiero insistir y agradecerles, Lendy, porque aquí hemos logrado pasos importantes en articulación interinstitucional y sobre todo en diálogo universidad, empresa, Estado, sociedad. Y para ello Pacto Global tiene un mandato y ese mandato es ser articulador y ser catalizador de esa acción colectiva. Así que mil gracias, Lendy, por eso. Con gusto. Mira, si yo quiero complementar algo ahí a lo que tú estás diciendo, Víctor. Es un trabajo de muchos. Tener ese 72% es un logro país. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber un liderazgo y un liderazgo con una claridad que oriente. Porque si yo tengo claro lo que quiero hacer y lo que quiero lograr, construyo el equipo, que es lo que hemos logrado de alguna manera desde el Ministerio de Ambiente, poder colaborar con los pares, hablar con los gremios, con Andy, con Pacto Global, con todos ellos, porque ellos hay muchos, Andy tiene precisamente vínculo directo con muchos rep, con varios rep, tienen visión 2030 y un montón de cosas. Entonces, es importante una directriz técnica clara, con rigor técnico, para que cuando se desarrollen los esfuerzos, se desencadenen, tengan precisamente un resultado consistente, contundente. Y entender que no se trata de Ministerio de Ambiente y nosotros hacemos todo, sino construimos red y trabajamos en equipo con nuestros pares, con todo porque esto es una iniciativa a escala país, y esa buena respuesta es lo que ha permitido que logremos esto. También decirles, de pronto, cuando uno está empezando, se puede asustar un poco de, ellos ya han logrado varias cosas, nosotros vamos a arrancar, no pasa nada. Lo peor es no arrancar. Lo importante es escuchar un poquito de la experiencia de los que ya están y tomar lo mejor de todos los mundos. Hay muchos espacios también con América Latina. Nosotros también colaboramos con nuestros países hermanos. El año pasado recibimos una delegación de Centroamérica, con colegas de otros países, porque esto es un ejercicio que todo el tiempo hay que estar evolucionando y robusteciendo. Bueno, le damos la palabra a Roberto y ya con esta última pregunta nos toca cerrar. Gracias. Muchas gracias, Slendy, Víctor Hugo, por la presentación. Y cuando hablaban de articulación, justamente venía relacionado con mi pregunta. Mi duda está en cómo ha sido la obtención de datos, si nos pueden compartir cómo han podido sobrepasar esa brecha para obtener los datos de las diferentes partes involucradas, si tienen un sistema ERB específico para cada uno de los pilares o es que a través de cada rep se ha venido levantando esos datos. Bueno, la gestión de los datos fue algo que costó mucho trabajo en la evaluación de término medio, porque todos no están en la misma escala. La de REP fue la más fácil, porque precisamente los REP en Colombia definen en su estructura el mecanismo de reporte.
y se tiene una gestión de los datos. Es un trabajo interinstitucional. Está el IDEAM, que gestiona una parte de la información, y también a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la página web se consolida porque ellos también reciben el reporte. Entonces, los datos para los mecanismos REP están ahí. Y hay reportes nacionales, uno se puede meter a la página de la ANLA, esos son datos abiertos, transparentes. Pero muchos otros que no estaban ahí, tocó gestionarlos de manera individual. Los que están asociados al agua, una parte sí estaba en el DANE, otra parte no. Entonces, es todo un reto y creo que también es importante que desde los países se revise la forma de mirar cómo se articula esta información para que pueda ser más fácil. Porque sabemos cómo vamos porque pudimos medir y pudimos medir porque pues teníamos precisamente esta red de datos. Lo que no había lo tuve que gestionar de muchas formas, diferentes entidades, porque tenía que ser información respecto a fuentes oficiales. Se logró, pero fue bastante tediosa la tarea. Bueno, ahí Vivian les ha venido copiando los enlaces de lo que les he venido diciendo para que puedan curiosear. Eh, Creo que ya Súper. eh, quiero agradecerles de verdad por su interés, por su apertura, por invitarnos también a este espacio para poder compartir con ustedes. Para nosotros también esto es muy, muy importante y muy valioso. No, muchísimas gracias a usted, querida Slendy. Antes de cerrar esta sesión, les pido muy amablemente que puedan encender sus camaritas para tomar nuestra conmemorativa foto grupal de la sesión del día de hoy. Ahí vamos encendiendo, súper, Por acá veo una amiga de México, experta en agua, Lidia. súper. Bueno, y les voy a dejar mi correo electrónico. De pronto, si tienen alguna inquietud, eh, ahí pueden escribirme. Entonces vamos con la foto. Yo les indico para que sonrían. A la cuenta de, eso vamos prendiendo, muy bien. A la cuenta de 1, 2 y 3. Súper, súper. Bueno, estamos llegando al cierre de este webinar. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Víctor, a Slendy por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y perspectivas sobre el avance de la economía circular que ha tenido Colombia. Agradecemos nuevamente a Pacto Global Red Colombia por su participación y por contribuir a fortalecer estos espacios de intercambio entre nuestras redes. De igual manera, agradecemos a Soboce e Itacama por su apoyo y compromiso con la generación de espacios que promueven el diálogo y la acción en torno al desarrollo sostenible. Y por supuesto que agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy en este webinar. Muchas gracias por tu participación. Los estaremos invitando para un siguiente encuentro y que tengan un excelente resto de jornada. Feliz día Muchas para gracias todos. a Muchas todos. Un gracias. abrazo. Gracias.